Buenas tardes a todos. ¿Pueden escucharme perfectamente? Sí, Buenas tardes, profe. sí, profe. Ok. Bienvenidos sean a nuestra última clase de Matemáticas Financieras 2 y Economía Matemática. Déjenme ponerles la presentación. Ok. Bueno, dado que es la clase final, tengo que hablarles sobre el cronograma de actividades y aclaro, vamos a ver nada más en la parte de Matemáticas Financieras 2, déjenme aquí, le pongo 2. Vamos a ver la parte de amortización, que es la última parte de nuestro contenido. Y con respecto a economía matemática, tenemos que ver la definición de las integrales. Ya de hecho, ya nosotros trabajamos en nociones de derivadas, hemos trabajado con la aplicación hacia los modelos no lineales, justamente en la búsqueda de un análisis más profundo o más exhaustivo del modelo que se está hablando, ¿sale? Ok. Ok, por aquí tengo algunos mensajes, pero ahorita los leo, nada más déjenme ponerles rápidamente todo lo del cronograma para el cierre del módulo. Entonces, fíjense bien, primero vamos a colocar aquí cronograma de actividades. Ok, bueno, así como lo hemos manejado también en el curso anterior, que donde también trabajamos dos materias, recuerden que va a haber dos exámenes. Entonces, bueno, déjenme aquí, voy a amplificar un poquito más la imagen. Ahí, bueno, el texto, ahí está. Y vamos a colocar todas las actividades que tenemos. Bueno, fíjense bien, en primer lugar, me gustaría puntualizar sobre la fecha del examen. Entonces, para ambas materias, el examen quedará habilitado el día domingo a las 6 de la mañana. ¿Sale? Claro, lo tomo en esa fecha porque sé que algunos trabajan también en domingo y también algo que he visto mucho aquí en UNT es que solicitan que sea lo más temprano posible del domingo. Mayoría entra como alrededor de las 8 de la mañana, entonces solicitan que sea como a las 6 para que puedan realizar el examen sin ningún problema. En este caso se habilita el domingo a las 6 de la mañana y cierra el día lunes al mediodía. ¿Sale? Entonces, aquí en este caso sí tenemos que ser muy claros en esta parte. Miren, con respecto a la parte del examen, lo que sucede es que estamos trabajando con respecto a los tiempos. Entonces, si bien es cierto, su examen cerraría el lunes 24 de octubre, saben ustedes que el sábado 29 inicia el siguiente módulo. Entonces, a fin de no atrasarnos, vamos a tener que tener bien establecido lo del examen. Estamos hablando de más de un día para poder realizarlo para ambas materias. Entonces aquí sí quisiera puntualizar con respecto a esta parte en el punto 2 sobre el examen. Será en formato Forms, ¿sale? Que es el que se utiliza como cuando hicimos algunos ejercicios relacionados a tener el enlace y contestar un cuestionario en línea. Aquí en este caso el examen será en formato Forms con 20 preguntas por materia. Claro, se les va a colocar dos asignaciones, una que diga examen final de Matemáticas Financieras 2 y el otro será examen final de Economía Matemática. Entonces van a haber dos enlaces. Tengan mucho cuidado para que no se confundan con las dos materias, justo porque habilito los mismos enlaces. Y aquí, ojo, y quiero ser muy reiterativo porque eso es algo que de pronto nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo con respecto a anotar o bien adjuntar, déjenme ponerlo así, adjuntar la evidencia de determinación.
Es decir, recuerden ustedes, y lo cito aquí abiertamente en el video que se va a grabar, recuerden que ustedes una vez que terminan el examen, deben de tomarle una captura o tomar una foto, o lo que le llaman comúnmente hasta en inglés screenshot, con respecto a lo que terminaron, que les pones si ha enviado la respuesta o tu respuesta ha sido concluyente, dependiendo de las versiones de su computadora. Toman foto a eso y lo van a adjuntar en Classroom. Entonces dice aquí adjuntar la evidencia de terminación en Classroom. En caso de omitirlo, se penalizará con un punto menos, ¿sale? Ojo, muchachos, esta parte a veces me ha pasado con los estudiantes que sí no lo acatan y entonces sí les duele mucho perder el punto, pero insisto, lo que sucede es que tenemos que acostumbrarnos a la formalidad, es decir, como ustedes saben, hay un enlace, pero cuando, por ejemplo, yo dejo el grupo, el enlace se inhabilita porque ya no soy parte del grupo. Entonces, cuando llega la parte de la universidad que empieza a verla o revisar la evidencia en la cual trabajamos los profesores, si no ven qué está pasando, entonces, pues evidentemente se podría malinterpretar a que les estamos regalando calificaciones, que no es esa la idea. Sin embargo, tratamos de que con esa evidencia ya se diga, ah, es que respondieron un cuestionario, aquí está la foto y como aparece la fecha en la que se entregó la foto, entonces sí es concordante, aunque yo ya no esté en el grupo, en que se hizo un periodo de evaluación. Entonces, por eso se les pide, no por payasada o que queramos como ser muy restrictivos en esta parte, pero sí me gustaría puntualizar en que tenemos que generar una evidencia de su trabajo para que entendamos, o bueno, para que las autoridades o bien quien está a cargo de UNT tenga la evidencia suficiente para, en efecto, decir que pues hay un nivel considerable, se está trabajando y tratamos de que nuestros estudiantes aprendan lo esencial y lo importante que les sirva en su vida laboral. Entonces, por esa razón, se les pide que adjunten esa evidencia. Claro, no es nuevo porque yo se las pedí cuando trabajamos Matemáticas Financieras 1 en conjunto con, si no me recuerdo, era Econometría. Entonces, atiendan bien esta indicación para que no tengamos ninguna situación como un poquito extraña. E insisto, por eso lo aclaro en la primera clase de la última sesión con respecto a cómo va a estar nuestro cronograma de actividades. Ahora, algo también que me gustaría mencionar es sobre el cierre de la última actividad. La última actividad, claro, aquí quiero ser muy enfático, actividad de evaluación continua, por supuesto, evaluación continua. Aquí en esta última actividad se entrega el día sábado 22 de octubre a las 10 de la noche, ¿sale? Entonces, aclaro, esto lo hice porque algunos me solicitaron la oportunidad, dado que como la había puesto en viernes, algunos me comentaron que tenían ciertos trabajos o que tenían ciertas actividades que realizar. Reitero, yo no tengo problema en ese sentido, pero sí tratamos de que de pronto sea como un poquito justo, que beneficie a la mayoría de ustedes. Entonces, aclaro, la última actividad se entrega el día de hoy a las 10 de la noche. Perdón, Eric, ¿ibas a comentarme algo? Ok, creo que no. Entonces, es que su micrófono está encendido. Ok, ya quedó. Entonces, insisto, si tienen alguna duda con respecto a la última evaluación, bueno, me refiero a la última actividad de evaluación continua, pues en este caso, pues ya díganme y lo abordamos sin ningún problema. Pero insisto, se entrega el día sábado, ajá,
Es decir, el día de hoy a las 10 de la noche. El objetivo, y lo pongo a las 10 y no a terminar el día, porque yo también tengo que apurarme a entregarles sus respectivas calificaciones de todas las evaluaciones, bueno, todas las actividades que hemos hecho, que ya nada me faltaría la que les dejé el día lunes. Entonces, de aquí ya ustedes tienen como la herramienta a fin de que ya puedan ver dónde se equivocaron, dónde estuvieron bien, qué falta por pulir para que no vayan así como tan perdidos en el examen, porque justamente el examen va a venir de las tareas, de lo que hemos estado trabajando, tanto que de pronto tengamos aquí como el ver sucesiones, el que veamos ahorita el tema de amortización o en el caso de economía donde tengamos la función, el tener que derivarla. Entonces, esos pormenores, por eso se les pide que ustedes lo tengan a bien considerar para que no tengamos ningún problema y por supuesto que les vaya bien. Ahora, aquí me gustaría puntualizar que de esas 20 preguntas que son por cada materia, 5, bueno, acorde a la dosificación del examen, para ambos, ya sabemos que cada uno tiene 20 preguntas, sería 5 de teoría y 15 de práctica, ¿sale? Es decir, práctica se refiere a que hagamos ya ejercicios en concreto, es decir, ejercicios ya en particular que me diga, por ejemplo, si pensamos en el caso de Matemáticas Financieras 2, determina el término 22 de la sucesión y que tiene tal diferencia entre una cantidad y otra de 5 o que el primer término es 4, así como lo estuvimos trabajando. A eso me refiero con los ejercicios de práctica, ¿sale? Muy bien. En el punto número 6, ya una vez que estamos hablando sobre el examen y que cierra el día lunes al mediodía, el lunes a las 10 de la noche se cargará la lista de alumnos no aprobados de las materias. Aclaro, recuerden que por el reglamento de la institución únicamente se anota a los que no están aprobados de las materias porque se viene el periodo de, bueno, yo creo que hasta finales de noviembre se viene el periodo de exámenes extraordinarios. Pero si ustedes quieren saber su calificación, tienen que acercarse a su respectivo campus a fin de que les digan cuánto obtuvieron, ¿sale? Entonces, el lunes a las 10 de la noche se cargará la lista de alumnos no aprobados de ambas materias. Y bueno, después de ese plazo, tienen 24 horas para realizar cualquier tipo de reclamación y o justificación con fundamento, ¿sale? Es decir, miren, como yo les decía, todo tipo de participación, reclamación y justificación son bienvenidos, pero debe de estar fundamentado con algo que realmente sea a considerar. Insisto, no es que esté peleado con no recibirles la tarea, pero imagínense a alguien que de pronto entrega todo a tiempo y alguien que no entrega y que aparte copie, porque, insisto, no estoy diciendo que sea el caso de este grupo, pero sí sabemos que hay grupos donde sí las copias están a la orden del día. Entonces, si hay alguna situación fundamentada, entonces, aclaro, se les puede dar una oportunidad, por supuesto, pero el detalle es que se haga debido después de esas 24 horas. ¿Por qué? Porque el lunes a las 10 de la noche yo subo las calificaciones, martes cierro las actas, es decir, ya tengo todo el examen extraordinario, todo preparado y lo envío yo hacia el campus. Aquí lo envío mediante un correo, ya envío todos los detalles. Entonces, si por ejemplo, vamos a suponer, ustedes me dicen el martes, no, pues quizás no el martes, el miércoles en la mañana, es que yo falté por tal situación, bueno, pero pues aquí en el cronograma de actividades dice que tienen 24 horas, entonces ahí sí ya no podría hacer nada, porque insisto,
El martes a las 10 de la noche, yo envío, que ya después pasaron las 24 horas, yo envío las calificaciones hacia rectoría y ahí sí, ya si tienen alguna corrección de calificación, únicamente tienen que acercarse a su campus, el campus me contacta a mí, entonces ya vemos qué fue lo que pasó, etcétera. Entonces, todo ese tipo de detalles, les pido por favor lo vayan checando bien para que no nos ganen los tiempos, porque adicionalmente, aclaro, cuando yo entrego las calificaciones, siempre las entrego antes. A los profesores nos dan como un plazo de 4 días para poder entregarlas después de la clase del sábado. Por eso yo me apuro ahí en calificar, estoy haciendo los exámenes, se los habilito, califico la parte de los exámenes, saco promedios, pongo la lista, porque imagínense, es incómodo que de pronto yo entregue las calificaciones en sábado y ya viene el nuevo maestro y se está presentando, entonces como que se revuelven ahí las publicaciones. Entonces, justo lo hago a fin de que no tengamos como ninguna situación ahí como medio incómoda y que todos ya quedemos en mutuo acuerdo que ya a partir del lunes a las 10 de la noche, cuando ya yo tenga que hacer todo el conteo de las evaluaciones, de cuántos sacaron, cuántos de continuo, cuántos, etcétera, todos esos pormenores, ya lo tengamos bien establecido antes del día viernes, que es cuando de pronto habilitan hacia los nuevos profesores para que puedan hacer su presentación y les digan que vamos a trabajar en tal plataforma, nos vemos este día a tal hora o cosas por el estilo. Entonces, a fin de no interferir con respecto a mis compañeros maestros, entonces voy a tratar de hacerlo de esa manera. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Algo que se me haya pasado, que ustedes me determinen qué pasó o si tienen alguna duda. Ok, algo que sí se me pasó aquí es que la calificación mínima para aprobar es de 7 y aclaro y se redondea calificaciones después de 0.5 y que sean aprobatorias. ¿Sale? Es decir, si ustedes sacaron, por ejemplo, y entiéndase aprobatorias como lo mínimo para aprobar aquí en UNT, que es el 7. Si sacaron 6.9, no sube a 7. ¿Por qué? Porque 6.9, muchachos, se considera una calificación no aprobatoria para la escala de la universidad. Si que sacaron, por ejemplo, 7.5, ahí se aplica y entonces quedarían en 8, ¿sale? Entonces, ojo, aquí sí tenemos que ser muy claros porque la calificación reprobatoria todavía se considera el 6, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, profe, ninguna. Ok, perfecto. Yo nomás, profe, yo nomás en cuestión del examen, ¿no lo podría aplicar a partir de hoy en la tarde, o sea, 10 de la noche o así? Porque el día de mañana sí se me complica poquito. Entonces yo lo daría hoy en la noche, ¿verdad? Pero si no, no hay ningún problema. Dígame como a qué hora. Me voy a tratar de apurar. No prometo nada, pero dígame como que a qué hora para tenerlo en mente. Pues sería de las 9, 10 de la noche. O sea, En adelante. Sí, no pasa nada. A ver, por ejemplo, vamos a suponer, Miguel, si yo lo habilito a la medianoche, ¿tú podrías hacerlo? Claro que sí. Ah, ok, entonces me apuro. Nada más me faltaría calificar la última tarea. Me apuro y lo habilito a la medianoche. Y es más, te mando mensaje entonces por privado, ahí en la parte donde vas a adjuntar la captura, te adjunto un comentario así de, el examen está listo. Ok, si no, no hay ningún problema, profe. Ok, vale. Pero no, sí, a la medianoche sí creo tenerlo. Ok, gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más? Ok, muy bien. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Nada más, en el único comentario que quiero hacer con respecto a la última tarea es el hecho de poner bien los datos, muchachos, porque allí como que bueno, ya se los haré saber de manera particular a los que me falta todavía, bueno, todavía los que no han entregado, pues no hay que apurarse, pero sí les recuerdo
que deben de colocar a detalle todos los pasos y número 2, no se confundan con los signos, porque por ahí había un problema donde estaba menos 0.287 y a algunos se les olvidó el signo. Entonces, ojo, nada más ahí en el detalle, fíjense bien en la función para que no cometan los errores. Insisto, en un rato voy a hacer la retroalimentación ya de manera particular, ¿vale? Bien, entonces vamos a comenzar con la parte de de matemáticas financieras 2. Déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y vamos a colocar amortización. Sí les pido de favor, algo que no entiendan, háganmelo saber de manera inmediata, puesto que como ya no hay tareas, entonces no tendría yo como la forma de ayudarles, ¿vale? Entonces, ahí está, déjenme ponerle una A, ahí está. Entonces, a ver, como lo hemos hecho siempre, déjenme aquí, voy a... Ok, aquí le voy a poner matemáticas financieras 2. Ok, bueno, primero y antes que todo, tenemos que definir qué es una amortización. Entonces, ojo, fíjense bien. A ver, ahí está. Entonces, ¿una amortización qué es? Bueno, fíjense bien, muchachos, cuando nosotros hablamos de amortización, nos estamos refiriendo, si bien es cierto, una amortización, sabemos que es un término económico y contable, es decir, que se aplica también en la parte de una contabilidad, es decir, de cómo la empresa administra ciertos recursos que tiene y también puede darse el lujo de decir, bueno, puedo contraer una deuda y sé que esa deuda la puedo solventar. Entonces, una amortización es un concepto que hace referencia al proceso de distribución de un gasto. Entonces, déjenme anotarlo. Una amortización recuerden aquí, hace referencia a un proceso de distribución de gastos, en ciertos periodos. ¿Sale? Es decir, que si de pronto, claro, todos hemos utilizado en algún momento el concepto de amortización, porque si de pronto decimos, a ver, yo tengo el gasto, entonces, ¿cómo los voy a distribuir, por ejemplo, de aquí a que llegue el 31 de octubre, por ejemplo? Entonces, si bien es cierto, decimos, bueno, voy a apartar, no sé, de pronto 20 pesos para comprar verdura o voy a apartar 50 pesos para fruta o, por ejemplo, si voy a comprar pollo también o que se vienen de pronto algunos gastos especiales como ahora que va a ser el Día de Muertos o Halloween, como ustedes o lo que celebran, también se hace esa distribución de gastos. Entonces, eso es exactamente una amortización, un proceso de distribución. Es decir, nosotros tenemos que ir viendo cómo literal vamos a estar estructurando los gastos que vamos a tener, ¿sale? Aquí es donde se hace hincapié en que nosotros podemos verlo desde el punto de vista de, ok, ¿a qué voy a destinar? O si de pronto tengo una deuda, ¿cuánto voy a pagar? Entonces, aquí la amortización se hace en referencia a algo que se le llama en contabilidad un activo, que es lo que nosotros tenemos para poder comprar o adquirir ciertos bienes o servicios, pero también a lo que en contabilidad se le llama pasivo, es decir, las deudas que yo contraigo y que tengo que pagar en un cierto tiempo. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un tipo de amortización, si yo, por ejemplo, el mismo distribuidor de Internet que tenemos en nuestros hogares, recuerden que es un tipo de deuda, entonces eso es una distribución contable pasiva, es decir, que nosotros tendríamos ahí que pagar por algo. Entonces, evidentemente, cuando nosotros elegimos ese plan como de, por decirlo así, ese plan relacionado a nuestro paquete de Internet, tuvimos nosotros que decidir si nos convenía o no.
Entonces, ¿de qué dependía esa conveniencia? Dependía en que si de pronto decían, a ver, te damos tantos megas por 800 pesos. Entonces nosotros decíamos, no, pues no me va a salir porque al final yo no necesito tantos megas por 800 pesos. Entonces buscábamos paquetes un poquito más accesibles. Insisto, esta distribución depende de cada uno de ellos. Entonces, este es el concepto de amortización. Y entonces, si recordamos nuestro curso de Matemáticas Financieras 1, nosotros vimos en la última clase el concepto de anualidad. Entonces, la anualidad, por definición, no era otra cosa más que ciertos pagos que yo hago en ciertos periodos. Entonces, ¿cuál es la diferencia con una amortización versus una anualidad? Bueno, en que si ustedes recuerdan, en la anualidad yo tenía dos parámetros importantes, que era el valor presente y el valor futuro. Es decir, con lo que contaba al momento y con lo que iba a contar al final o lo que tenía que pagar al final. Recordemos que una anualidad, por ejemplo, era cuando de pronto nosotros, y poníamos el ejemplo clásico de Coppel, ¿no? Donde nosotros, si bien veíamos, pensemos, un celular en 10,000 pesos. Entonces, como no lo podíamos pagar a tiempo, entonces recurríamos a un cierto pago por periodos. A eso se le llamaba una anualidad. Y el valor presente era lo que estábamos pagando para tratar de liquidar los 10,000 pesos. Y el valor futuro era lo que realmente terminaba pagando, porque no eran los 10,000, era 10,000 y un poco más derivado de algo llamado los intereses. Entonces, en este caso, ¿cuál sería como el proceso de amortizar? Es decir, en la amortización tenemos nosotros que conocer cuál es el pago que vamos a hacer en ese periodo. En las anualidades ya no los daban, que era el pago periódico, que era el que denotábamos con una R, pero aquí en la amortización vamos a tener que definir cuál es ese pago para ver si nos conviene. Por eso la definición dice, hace referencia a un proceso de distribución. Entonces, a ver, recordando la fórmula del valor presente de una anualidad vencida, déjenme aquí, voy a colocar. Ok, entonces recordemos, nuestra fórmula era C era igual a R por, y aquí había una fracción, y teníamos nosotros que era 1 menos, y teníamos 1 más I elevado a la menos T dividido entre I. Y entonces lo que nosotros buscábamos en una anualidad, es el valor presente, es decir, cuánto era lo que iba a pagar, pero el valor futuro era cuánto terminaba pagando realmente derivado de ciertos intereses. Lo que vamos a hacer ahora, porque aclaro, una amortización es como una anualidad, vamos a ocupar esta fórmula, pero vamos a tener que despejar el valor de la R. ¿Por qué el valor de la R? Porque en una amortización, como está hablando de una distribución, yo tengo que saber una distribución en periodos, yo tengo que saber cuál es esa distribución. Entonces, mi objetivo es aquí ahora encontrar el valor de la R. Y cuando yo cambio esta fórmula despejando a la R, a eso se le conoce una amortización. Por eso lo dejé hasta el final de nuestro contenido, porque finalmente es algo que debemos de conectar con el módulo que les di Matemáticas Financieras, la primera. Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros despejamos, nos va a quedar que este valor de I que estoy señalando, esta I, está dividiendo, pasaría multiplicando. Entonces, me quedaría C por I es igual a R por, y ojo, me quedaría 1 menos 1 más I elevado a la menos T. Ok, y entonces aquí, si nosotros despejamos a la R, aclaro, déjenme aquí colocar unas flechitas, porque estamos haciendo justo un despeje. Entonces, cuando colocamos la flechita así queda, y si yo quiero el valor de la R, a la R le estorba el término que se llama 1 menos 1 más I elevado a la menos. Esto le estorba todo este término, y como está en paréntesis, sabemos que está multiplicando, pasaría justo dividiendo. Entonces, aquí tendríamos R es igual, y tendríamos aquí una fracción, lo cual nos quedaría C por I, ¿sale? Entre 1 menos, y tendríamos aquí 1 más I elevado a la menos T. Entonces, aclaro, una vez que nosotros ya teníamos este valor calculado, justamente
Esto es una amortización. Claro, nosotros no tuvimos cuando hicimos el proceso de las anualidades en el módulo que les di Matemáticas Financieras 1, no teníamos esta parte. Ahora ya lo podemos calcular sin ningún problema y aquí está la conexión con el curso anterior. Entonces, una amortización es justamente eso, donde tendríamos que despejar desde la ecuación del valor presente para una anualidad, porque, insisto, lo que queremos conocer es ese pago periódico que yo voy a realizar. Ahora, aquí vamos a recordar algunas cosas derivadas de esta fórmula. Entonces, vamos a poner aquí de dónde. Y bueno, aquí déjenme ponerlo en otro color, aquí de dónde. Y bueno, vamos a colocar, por ejemplo, la C y para ello voy a poner una ecuación. La C se le llama valor presente o el valor en el cual corresponde en ese momento. Entonces ya tenemos aquí el valor de la C. Por otro lado, tenemos que nuestra I no es otra cosa más que la tasa de interés. Y tendríamos que la T es el tiempo. Tiempo o periodo. Y aquí sí quisiera enfatizar, como lo hice en Matemáticas Financieras 1, que la I, T deben estar en las mismas unidades. Entonces aquí es cierta esta parte, deberán de estar en las mismas unidades. A eso me refiero a que si estamos hablando de años, semestres, la tasa de interés y el tiempo deben de estar en la misma unidad. Ahora, aquí aclaro, como les dije en esa vez cuando trabajábamos Matemáticas Financieras 1, lo más fácil siempre para cambiar va a ser la tasa de interés, no, perdón, va a ser en efecto la tasa de interés, pero el tiempo debemos de manejarlo con respecto a la tasa de interés. Entonces, ojo, aquí déjenme hacer la corrección, no era señalarla ahí, sino era señalar el tiempo, ¿sale? Entonces, aquí está. Ok, ahí lo ponemos. Deben estar en las mismas unidades. Y aclaro, también aquí se da mucho en la tasa de interés cuando decimos anual capitalizable y tenemos otro periodo de tiempo, que ahorita con los ejercicios vamos a ir relacionando qué significa todo esto. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda de lo que es una amortización. Ustedes indíquenmelo, por supuesto. Ok, bueno, fíjense bien. Iba a ser un ejemplo, pero no me va a dar el tiempo porque ya estamos a 1:32 y contando hacia atrás. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer. Vamos a ir a nuestro primer receso y cuando regresemos vamos a hacer un problema relacionado a la parte de amortización. Posteriormente vamos a ir como haciéndolo un poquito más complejo y al final vamos a pasar con el último tema de economía matemática, que es el hecho de analizar ya desde otra perspectiva las funciones. Entonces, recuerden que deben de conectarse por el mismo enlace para que no tengamos ningún problema. Entonces, ahorita nos vemos, ¿vale? Gracias.